Y les vengo a presentar, no sé si alguien conoce, lo que es la ley 18.450, fomento a la inversión privada. Tal como dice el nombre, es fomento a la inversión privada, por lo tanto lo que se requiere, tanto el postulante, ya sea persona natural o jurídica, aporte un porcentaje de la obra que va a realizar y el Estado le financia el resto. ¿Qué es lo que se requiere para la ley 18.450? Tal como su nombre lo indica, es para fomentar obras, ya sean civiles, de drenaje o riego de tecnificado. Todo esto hoy en día se hace por sistema computacional, todo se sube por sistema digital, por lo tanto ya no se requiere que se estén sacando copias ni carpetas que se presenten, y se requiere que en la plataforma se vayan respetando los archivos respectivos. Por ejemplo, cuando dice un formulario, que se junte el formulario, la inscripción de dominio, que se suba en el archivo correspondiente, porque así es más fácil para el revisor, que estén todos los antecedentes, y para ustedes mismos, cuando presenten el proyecto, que no les falte ningún antecedente respectivo. ¿Quiénes pueden presentarse a la ley 18.450? Ya señalamos, toda persona natural o jurídica que tenga un predio, que tenga derechos de agua y que desea hacer una obra, ya sea de riego, drenaje o civiles. Para ello se requiere una carta de aporte donde el solicitante o bien su representante señale cuál es el aporte que él va a realizar, sea un 20%, un 30%, 40%, depende de lo que pueda aportar. Cédula de identidad vigente, esto es importante porque de repente se nos olvida, se ha pasado el plazo, y del representante legal también que esté su cédula vigente. Como dijimos, el representante, y en caso que tenga un representante, que se acredite el poder respectivo. Por ejemplo, en el caso de las sociedades, generalmente las limitadas, ya viene en su extracto de constitución quién es el representante, en el caso de uso y administración, la razón social, y que esté vigente. Dentro de los tipos de postulante se han clasificado en, por ejemplo, pequeño productor agrícola INDAP. Es aquel que está inscrito en INDAP y puede tener distintas inscripciones que sí pertenecen a INDAP. Por ejemplo, puede tener la calidad de pequeño productor agrícola, ya sea como cliente, como usuario o potencial usuario de INDAP. Y este tiene el beneficio de que puede optar a una bonificación del 90%, es decir, solamente él podría aportar un 10% del valor de la obra. Luego tenemos pequeños productores agrícolas no INDAP, que sus predios no van a superar a 2 hectáreas de riego ponderado, y sus ingresos de renta no pueden ser que sean inferiores a 2.400 UF en el año. También se incluyen aquí las comunidades agrícolas y los integrantes tanto de las comunidades o asociaciones indígenas. Y la bonificación, aquí pueden optar hasta un 80%, por lo tanto el 20% lo tendrían que aportar ellos. Y en el caso también tenemos el pequeño empresario agrícola, es que su riego ponderado es hasta 40 hectáreas, puede optar a un 80% de bonificación. El empresario mediano va entre 40 y 200 hectáreas, puede optar a un 70%, y gran empresario más de 200 y solo hasta el 70%. ¿Cómo se puede acreditar estas calidades? Existe un formulario donde lo toma del certificado de avalúo con clasificación uso del suelo. Hay un formulario que uno va llenando cuántas son de riego, qué tipo de clase, y eso te va a dar si eres pequeño, mediano o gran empresario. ¿Cuáles son los antecedentes legales y administrativos para las personas jurídicas? Las personas jurídicas, como ustedes saben, son aquellos entes que nosotros le hemos dado vida para que puedan entrar al ámbito jurídico, a la sociedad. ¿Y cuáles encontramos? Por ejemplo, tenemos la sociedad colectiva, que hoy en día prácticamente ya no existen, pero son aquellas
que nos juntamos, por ejemplo, 3, 4 personas y decimos queremos hacer una sociedad y vamos a aportar todo nuestro patrimonio. Cuando vino la crisis del 80-82, prácticamente ellas desaparecieron porque las personas, los socios, si llegaban a quebrar, tenían que responder con todo su patrimonio. De ahí nacieron las sociedades de responsabilidades limitadas. Y la responsabilidad limitada, tal como lo dice, es cuando 2 o más socios se juntan, pero solamente van a responder por el monto que ellos señalaron. ¿Cuál es el monto generalmente que establece? Están en las escrituras, ya sea en la escritura de constitución o aquellas escrituras de modificación donde señalan cuánto aportó cada uno. Luego tenemos las sociedades comanditas, también prácticamente ya han ido pasando su apogeo, donde tenemos socios gestores y socios accionistas. Tal como dice la palabra, los socios accionistas son los que aportan el capital y los gestores son aquellos que lo administran. Es una especie entre sociedad anónima y limitada. Luego tenemos las sociedades anónimas, que estas pueden ser abiertas o cerradas, donde un grupo de personas se juntan y el patrimonio lo van dividiendo en acciones. La diferencia entre abierta y cerrada, ¿alguien conoce? ¿No? Bueno, las acciones abiertas, las sociedades anónimas abiertas, son aquellas que se transan en la bolsa. Mis acciones las puedo ir y vender y poner en la bolsa de comercio y las puedo vender. Y las cerradas son aquellas que no van a la bolsa y generalmente son las que nosotros encontramos en el ámbito agrícola. Y luego tenemos las sociedades de responsabilidad individual limitada, que estas han ido creciendo, por lo tanto tenemos aquellas que se pueden, porque antiguamente era siempre 2 más personas, ahora no, ahora se puede una sola persona hacer una sociedad y va a responder por el monto que ella establezca y generalmente siempre tiene que aparecer su nombre completo. Para ellos, ¿qué deben de presentar? Lo primero que deben de presentar es la copia de constitución de la sociedad, la copia del extracto inscrito en el registro de comercio con su vigencia y el poder de representación. También están incluidas también por ley estas sociedades en un día, que hoy día se hacen por el Ministerio de Economía, donde es muy simple, no requieren de abogado, basta con llenar, incluso hay formatos que yo puedo hacer la sociedad anónima limitada, la que yo opte por el formato, y esos van a tener sus estatutos y su certificado de vigencia actualizado. Pero también tenemos personalidades, estas que les acabo de decir son personas jurídicas con fines de lucro. Pero también tenemos aquellas que son fines de lucro. Por ejemplo, tenemos las comunidades, las sociedades indígenas, las comunidades agrícolas, que las encontramos mucho en la agricultura. Tenemos corporaciones y fundaciones. ¿Alguien sabe la diferencia entre una corporación y fundación? Algo parecido. Mira, las corporaciones son sin fines de lucro, donde un grupo de personas aportan un monto. Decimos ya, nosotros queremos, no sé, cada uno aportar 500.000 pesos y aportamos y queremos hacer este fin. Este quiere que sea nuestra corporación. En cambio, la fundación es cuando una sola persona ha aportado el monto. Es decir, ya sea para obras benéficas o para otro. Esa es la diferencia entre corporación y fundación. Por lo tanto, ¿qué va a ser necesario para este tipo de personas? Sus estatutos de la organización y el certificado de vigencia que lo va a emitir ya sea la respectiva organización, ya sea el Ministerio de Justicia, la Municipalidad, la CONADI. Los predios. Este es un gran ítem que nosotros tenemos para acreditar dónde vamos a hacer la obra. Para poder postular un proyecto, ya sea persona natural o persona jurídica, yo debo acreditar que tengo un predio. Pero ¿cómo lo puedo acreditar? En distintas formas. Por ejemplo, lo puedo acreditar que soy propietario del predio que voy a postular. Por lo tanto, está inscrita en el registro de propiedad del conservador respectivo donde se ubica el predio. Luego puedo ser usufructuario. Una palabra rara, usufructuario. El usufructuario nace más bien, ustedes saben que la propiedad
tiene tres características: uso, goce y disposición. Les voy a dar un ejemplo y les va a quedar súper claro. Con un árbol. Por ejemplo, si nosotros al usar el árbol, lo podemos usar con la sombra. Gozar, cuando me como la manzana. Y disposición, cuando yo saco, por ejemplo, el tronco y hago una leña. Entonces, cuando yo tengo uso y goce, es decir, puedo usar la sombra y puedo comerme la manzana, yo soy usufructuario. Y el que va a tener la disposición, el que puede sacar este árbol, es el nudo propietario. Por lo tanto, para la ley se requiere que sea usufructuario, el que tiene uso y goce de la propiedad. Luego tenemos el arrendatario, que nosotros ya lo conocemos más cuando arrendamos una casa, un departamento, que... ¿Hay algún legal que diga que es usufructuario? Sí, por supuesto. El usufructuario tiene que estar inscrito y se inscribe en el registro de hipotecas y gravámenes. Generalmente se hace una escritura donde se establece que el propietario le entrega el uso y el goce a una determinada persona y esa persona se debe inscribir ese título en el registro de hipotecas y gravámenes de propiedad. ¿Tiene algún tiempo? No. Hoy en día, antes se exigía que ese tiempo debía ser antes por mínimo 10 años. Hoy en día no. Hoy en día la ley basta con que sea usufructo. ¿En el caso arrendatario sí tiene tiempo? Arrendatario sí. Arrendatario lo establece porque el artículo 2 de la ley 18.450 establece que debe ser a lo menos dado a lo menos 5 años. Y luego después lo podemos prorrogar. El arrendatario sí tiene. Luego tenemos el tenedor o el leasing. Este es un contrato que se estableció hace aproximadamente unos 20 años, donde la persona hace un contrato con el banco generalmente y establece que yo voy a estar arrendando mi inmueble por un tiempo y voy a tener opción de compra si ha transcurrido ese plazo y yo lo he pagado todos los meses. Ojo con eso, porque de repente uno se le pasa una cuota y te cobran todo el periodo, ¿ya? Luego tenemos los meros tenedores en proceso de regularización, esto más bien por bienes nacionales, donde yo estoy regularizando mis títulos, y los concesionarios de bienes fiscales. Esto generalmente en el norte hay a veces concesiones que las tienen y pueden participar. Ahora, ¿cómo yo lo voy a creer? ¿Sí? En el caso de las comunidades indígenas, los que ya tienen título de BC, cosas así, ya está dividido pero no de forma legal, ¿tienen alguna opción? Por supuesto, lo vamos a ver más adelante, cuál es el requisito tanto de título de predio como de agua. Ahora, ellos van a postular, porque las comunidades indígenas se tiene que tomar, depende de sus características. De acuerdo a sus características, nosotros podemos exigirles documentos. Porque acuérdense que las tierras indígenas hoy en día están protegidas por el convenio 169, del cual no pueden ser transferidas a ninguna persona salvo que también tenga el carácter de indígena respectivo pueblo originario. Por lo tanto, si uno, por ejemplo, le comprara un predio a un indígena de Mapuche, por ejemplo, y uno no tiene la calidad de Mapuche, aunque uno vaya, lo inscriba en el conservador, pone la plata, esa inscripción es nula. Solo las propiedades indígenas se pueden transferir entre ellos. ¿Y por qué? Por una cosa súper simple, para mantener esos territorios. Hoy en día, ¿por qué? Porque muchas veces no tenían los suficientes conocimientos o no entendían mucho, entonces transferían sus predios y ellos se quedaban sin su sustento, que no solamente su sustento habitacional, sino también sustento económico y su medio, su ambiente. En el caso de los que son ocupantes por más de 10, 15 años. Lo que pasa es que ahí hay que hacer depende si es buena o mala fe. Ahí entramos en el tema de la prescripción. Hay un tema que se llama la prescripción, un requisito que nosotros tenemos, que es una figura legal, donde uno puede adquirir predios, en este caso, o bien extinguir obligaciones.
En el caso de prescripción adquisitiva, la que tú me estás preguntando, debe transcurrir un tiempo más o menos aproximadamente de 10 o 15 años, estar de buena fe y acreditarlo y hacer su regularización. Ellos se requiere sí que estén ya inscritos, salvo aquellos que están en proceso de constitución, pero más bien por el artículo 1 en el caso de derecho de agua o 2. Ya. ¿Qué es lo que debo? ¿Sí? ¿En lo que pueden postular también están incluidas las organizaciones de usuarios? Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, ellos tienen aparte y sí, de hecho son nuestros clientes que más postulan y son necesarios que nosotros los ayudemos porque las organizaciones de usuarios administran el agua de determinada cuenca y es necesario que hagan sus revestimientos de canales, sus focatomas y para que puedan, y solamente también incluso también han postulado con proyectos de calidad de agua, mejorar el agua. Por supuesto que postulan. Ahora, ¿cómo yo puedo acreditar el predio? El predio va a depender de cuál es mi título. Si yo soy propietaria, va a ser la copia autorizada en el registro de propiedad que acredite que yo soy la dueña o el dueño del que va a postular con su certificado de dominio vigente. En el caso de que sea un usufructo, la copia autorizada en el registro de hipotecas, porque el conservador lleva muchos registros. Por ejemplo, tenemos el registro de propiedad. Dentro de propiedad se divide agua o predio. Tenemos el registro de hipotecas, que tal como dice la palabra, hipotecas gravámenes. Es decir, voy a inscribir en este caso los usufructos, las hipotecas de las propiedades. Cuando uno compra una propiedad con el banco, uno lo inscribe ahí y una vez que uno ha transcurrido el tiempo, uno levanta la hipoteca. Es súper importante eso que lo hagan. Y desde ahí uno ya es dueña y no tiene esa gravamen de que mientras no pago no soy dueño. Dueño en teoría, porque lo estoy pagando. Luego, en el caso de arriendo y leasing, también el leasing con el arriendo se inscriben también en el registro de hipotecas, donde acredito que soy el leasing una especie de arriendo con opción de compra. Y con el respectivo certificado de vigencia. En el usufructo, tal como señalamos, hoy en día no existe un plazo, basta con que esté vigente el usufructo. Y en el caso de arriendo y leasing, concesiones fiscales, se requiere a lo menos 5 años contados desde la fecha de la apertura que se encuentra vigente. Ahora, ¿qué pasa con los meros tenedores que están en proceso de regularización en bienes nacionales? Ellos lo pueden presentar y nos van a acreditar con una copia del Ministerio de Bienes Nacionales diciendo que esta persona está haciendo sus trámites y está regularizando su título. Por lo tanto, puede presentarse. Ahora, se requiere también una declaración notarial en el caso cuando en la inscripción propiamente tal no aparezca la superficie del predio. O también a veces cuando existe una diferencia entre lo que dice el predio y el certificado de avalúo de puestos internos para indicar esta es la superficie real mía y se coteja con el certificado. A veces hay diferencias entre el certificado y la inscripción porque a veces antes se hacía por leguas, por distancia, no era tan exacto antiguamente. Y el certificado de avalúo de puestos internos con la clasificación de uso del suelo. En el caso de la autorización notarial se va a requerir del arrendador o dueño del caso del leasing, donde autoriza al postulante para postular. ¿Por qué es importante esta autorización? Porque la ley exige que una vez que se recepcionan las obras deben mantenerse por 10 años. Por lo tanto, si yo hago, por ejemplo, un contrato de arriendo, le arriendo a la persona por 5 años, yo tengo que estar al tanto de que esa persona por lo menos va a tener otros 5 años más. Yo le autorizo a que me haga esta obra de riego. Ahora, generalmente el dueño del predio le va a interesar que haga esta obra porque le aumentan la plusvalía de su predio al tener riego. Luego necesitamos el certificado del registro público de derechos de agua, esto en virtud del artículo 122 del Código de Agua, que señala que todos los derechos de agua que se han concedido deben estar regularizados. ¿Para qué? Porque la DGA en una época otorgó derechos de agua. Uno hacía la solicitud, lo otorgaba,
pero no se fue quedando con un registro de que muchas personas a uno le otorgaba la resolución, pero no la iban a inscribir. Y ojo, nosotros para acreditar que somos dueños de predio o de agua, tenemos que tener la inscripción. Entonces, habían personas que tenían una resolución de la DGA que le decía, usted tiene tantos derechos de agua, pero no lo han inscrito. Y ese es el gran que uno debe de inscribirlo. Mientras no lo inscriba, no es dueño. Es germen de derecho, como decía el profesor de Derecho Civil. Usted tiene una perspectiva de derecho, pero mientras no lo materialice, usted no es dueño y por lo tanto no lo va a poder vender. Entonces, hoy en día, la DGA, para poder tener un control realmente de cuántos derechos se han ido dando y cuántas personas se les otorgó y no lo hicieron, es que se requiere este certificado que esté inscrito en el registro público del catastro. Ahora, con respecto si el proyecto requiere obras o servidumbres, se requieren que se presente al momento de la apertura del concurso para facilitar todo el tema. Por ejemplo, si yo requiero una servidumbre de paso o una servidumbre donde yo puedo sacar el agua hasta donde yo tengo el predio. Y también todo con respecto a los permisos sectoriales, ya sea de vialidad, de la DGA, de la CONAF, ¿ya? Y en caso certificado de obra nueva del director de la DOH, ¿esto por qué? Porque la ley también contempla la posibilidad de que yo necesito hacer la obra ahora ya, no necesito que venga un concurso para poder hacer la obra. Porque la regla general es que nosotros llamamos a concurso, la gente postula, se gana la bonificación, una vez que tiene el bono empieza a construir. Pero a veces se demora. Yo necesito hacer la obra ahora, no necesito en un año más. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Sencillo. Usted solicita a la DOH, a la Dirección de Obras Hidráulicas de donde está el predio, que vaya a fiscalizar y que vea que no existe obra. Uno le pide, por favor, vaya a ver que no hay obra. No hay nada, está todo pelado. Entonces certifica que no existe obra y yo puedo hacer, por mientras que estoy postulando, puedo iniciar mis obras. Pero sí tienen que tener conciencia de que aquí se les exige que a lo menos 2 años a contar de la fecha que la obra es nueva, yo debo quedar con mi proyecto bueno, o sea, admitido, tanto legal como técnicamente. No es necesario ganarse el bono, sino por lo menos bueno. Y después, si no llegara a tener fondos, porque esto se hacen concursos, se hace un listado de quien tiene mejor puntaje, va quedando con bono. Si yo por ese motivo no quedé con bono, pero tengo mi proyecto bueno, yo puedo seguir postulando indefinidamente hasta obtener mi bono. Ahora, ¿cuáles son las condiciones especiales que nosotros les damos a aquellos productores a aquellos agricultores que tienen la calidad de productores INDAP o bien no INDAP? Por ejemplo, aquellos que están en mera tenencia de bienes nacionales, basta la copia de la solicitud en bienes nacionales y un certificado de no oposición. Estoy recién empezando, no es necesario que esté completo. Y en el caso de bienes nacionales, el certificado de la Seremi, que lo estoy realizando. Y en el caso que los títulos no están inscritos en el conservador de bienes raíces, bastaría con yo acreditar la escritura de compraventa o de usufructo o de arriendo y con el comprobante de ingreso del conservador de bienes raíces. O sea, lo estoy haciendo el trámite. Pero sí, estos 3 se requiere que al momento de pagar el bono, que una vez que yo me adjudico, realizo mi obra, yo debo contar con los títulos inscritos. ¿Eso solo con el predio o también con los derechos de agua? También con los derechos de agua. Sí. ¿Hay una consulta? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Norma y soy de Santa Cruz. Te quería consultar eso de poder empezar a construir o hacer el sistema de riego. Eso es lo que llaman ustedes construcción anticipada, creo que es. Certificado de obra nueva, ¿sí? Construcción anticipada. Sí. Ya. ¿Esos bonos se los dan a quién? ¿Al que me está haciendo, por ejemplo, el sistema de riego, el que está ejecutando? ¿Cómo es la entrega del bono?
Bueno, en la entrega del bono lo que se hace es, se hace un concurso a lo largo del año, nosotros tiramos, hay un calendario. Dentro del calendario nosotros siempre nos dividimos nos preocupamos primero que nada en las zonas, norte, centro, sur o zonas extremas. Dentro de esas zonas que ya está dividido, vamos a poner si van a ser obras de riego o drenaje, que son obras de riego o drenaje o civiles. Las obras civiles van a las organizaciones de usuarios. Dentro de ellas también después las empezamos a clasificar tipo de beneficiario. A veces requerimos más que, por ejemplo, que demos más potencial a los pequeños productores, a los pequeños o INDAP o pequeños, y les damos más de esos fondos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ver ese calendario y decir, ¿dónde estoy yo? ¿En qué región estoy? ¿Cuál es la característica de mi proyecto que quiero presentar? ¿Soy organización de usuarios o soy de riego tecnificado? Dentro del riego tecnificado, ¿a qué zona voy? Entonces, estos son muchos proyectos que se hacen, como aproximadamente estamos hablando de 27, 30 concursos al año. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Tengo que decir, a ver, yo encajo en este concurso. Y en este concurso es cuando yo voy a presentar todos mis antecedentes, tanto legales como técnicos, tengo que contar con un consultor y voy a postular. Cuando yo postulo, viene la institución, revisa todos los antecedentes legales y técnicos que estén correctamente de acuerdo a lo señalado en las bases, que lo que dice la base yo lo debo cumplir. Si la base me dice debe adjuntar su copia de inscripción, la junto o como acabamos de ver, cuáles son las características. Luego se ven todos aquellos, la institución hace como una división, todos estos proyectos están buenos, estos están malos porque no cumplieron. Los que están buenos, voy a hacer un ranking. ¿Cómo lo hago el ranking? El aporte, el costo de la obra y el número de beneficiarios. Entonces saco una fórmula, esto lo hace por el sistema electrónico, y ven quién es el que recibe, el que está en el primer lugar, el segundo, el tercero, y se va a cortar hasta el monto disponible que existe para ese concurso. Ya. Pero ¿quién recibe el bono? Esa es mi pregunta. ¿Lo recibe el que está ejecutando la obra? No, es independiente de. Aquí compiten el que tiene mejor puntaje. Independiente si pero si yo me gano el bono, ¿ya? Me hicieron el riego tecnificado donde yo voy a hacer la viña, ¿ya? ¿Y a quién le pagan el bono ustedes? ¿Se lo pagan al que me hizo el riego tecnificado? No, al postulante. ¿O me lo entregan a mí y yo le pago a él después? Claro, al postulante, al que se presentó el proyecto, ese es a la persona que nosotros le vamos a pagar. Ya. Y esa es la persona que también tiene que acreditar que compró los equipos y que el equipo está funcionando. Ya. Ahora, hay muchas veces que el postulante endosa el bono. ¿Por qué? Ya. Porque, por ejemplo, va a un banco, porque ¿qué es lo que hace la institución? La institución dice, ya, usted tiene su bono. Ahora, si hoy día tenemos fecha 28 de agosto, usted tiene un año para ejecutar las obras, salvo que usted me pedía prórroga y tiene otro año más. La regla general es que lo ideal es que tratemos de hacerlo en el año, porque entre más tengo primero que nada mi obra, y luego también tengo el respectivo monto que me gané. Ahora, para que la institución pague, lo primero que hace es la recepción de la obra. Ustedes van a la obra. La CNR. La CNR, no, va la DOH respectiva. ¿Aquí? Y va la DOH, Dirección de Obras Hidráulicas. De la comuna. De la comuna. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo tengo mi bono, obtuvo hoy día mi bono, tengo 30 días para decir, DOH, Dirección de Obras Hidráulicas, voy a iniciar mis obras en 30 días. Entonces la DOH va, de nuevo, si es que yo no he iniciado obra, va y dice, efectivamente, usted no tiene obra. Ese es importante, señalar cuándo yo voy. Importante. Ahora, si la DOH, usted le dicen hoy día, en 30 días más, o el día tanto, voy a empezar a iniciar, y si de la DOH se le pasa el plazo, ya eso ya no es culpa de usted, ustedes avisaron. Ahora, siempre, por supuesto que cuando ustedes dan el inicio, tienen que llevar una copia. Okay. Una copia para ustedes y otra copia para la oficina aparte, porque uno dice, ¡ay, la entregué! ¿Y dónde tengo la copia? No, siempre una copia. Y eso, ustedes van formando un libro de obras
y van adjuntando la carta de inicio de la obra. Luego van en el libro de obra, van enseñando con el consultor, que es el que está a cargo de hacer la obra, y van anotando igual que un diario de vida. Ya. El día tanto se hizo tal cosa, completan los equipos, inmediatamente en ordenadito, la boleta con el nombre, cuántas cañerías compré, los materiales que usé. Todo eso hay que ir guardándolo, ojalá de forma cronológica. Ordenadamente voy a ir acreditando cuánto he ido gastando, y una vez que mi obra está hecha, está funcionando, yo llamo a la DOH, le mando una cartita y le digo, terminé mi obra, venga a fiscalizármela. Ya. La DOH va a ir a terreno, generalmente se juntan con el consultor, con el beneficiario, y dicen ya, yo hice un riego tecnificado, ¿dónde está? Aquí está funcionando, perfecto. Y se levanta un acta y se señala que es un acta que le llamamos provisoria técnica, donde dice, está perfecto, la obra está funcionando, la obra se hizo dentro del plazo. Ya. Con esa acta, y más todas estas boletas que yo fui juntando, las envío a la Comisión Nacional de Riego para que chequee y haga lo máximo posible rápido el cuenteo de las boletas. Suma de todas las boletas. Estos son los equipos, que todos los equipos deben ser nuevos. ¿Para qué? Para que cumplan con los 10 años. Una vez que está todo ok, tanto acreditación, porque a veces, por ejemplo, tienen que rebajar el bono porque las boletas no cumplen el total. Ya. Si tengo que comprar 1000 y llego a 800, no está. Se hace una rebaja y una vez que está todo ok, aquí el departamento de acreditación da el visto bueno y les paga a la persona que se ganó el bono y se los deposita en la cuenta corriente que generalmente existe. ¿Esto todo se hace a través del consultor, de eso que ustedes acreditan en la página? Sí, el consultor, sí. El consultor. ¿Y los honorarios del consultor? También, ¿ustedes también le pagan los honorarios? Sí, también dentro del proyecto va los honorarios del consultor. ¿Y cuándo viene la nueva postulación? Hay que ver el calendario. Está constantemente abriéndose. O sea, por eso yo los invito a que vean la página Comisión Nacional de Riego, donde dice calendario, los concursos, las bases. Entonces uno inmediatamente puede decir, a ver, este es el calendario. Lo primero que uno tiene que ver es el calendario, donde me adapto, qué es lo que viene, y trabajar en conjunto con el consultor. Eso es sumamente importante, que ustedes, el consultor que escojan, el proyecto es de ustedes, no es del consultor. O sea, el consultor te ayuda a hacer el proyecto y uno elige el que lo va a ejecutar. O sea, la empresa de riego que uno quiere elegir. Claro. O también tiene que estar inscrito en la DGA, o sea, en el Lo que pasa es que, ojo, la regla general que nosotros ponemos es que el consultor debe presentar el proyecto y también debe construirlo. Pero hay consultores que no construyen la obra, sino se la entregan a otra persona. Ya. Pero él es el responsable de que la obra esté construida. Ok, ya. ¿Ya? Okay, y una vez que esté... Ahora, ¿por qué es importante esto tener una buena comunicación con el consultor? Porque el consultor debe dar pie a lo que ustedes realmente quieren. Si yo quiero un riego tecnificado, no me puede hacer otro tipo de riego. Son ustedes los que necesitan y ustedes van a manejar su proyecto. Ya. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, Marcelo? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En el caso de las sucesiones que se nos presentan, pero frecuentemente, ¿cómo ellos acreditan la tenencia en la tierra? La sucesión, es que tenemos distintos tipos de sucesión. Tenemos aquí dice sucesión de Pedro González, o tenemos los nombres de los herederos en representación de la sucesión. ¿Quién va a representar? Cuando la sucesión tiene RUT, va a acreditar la sucesión con el RUT. Si no, va a ser a nombre de los herederos en forma proporcional. ¿La sucesión saca su RUT con el certificado de posesión efectiva? Sí, generalmente en puestos internos, cuando una persona fallece, le da la posibilidad incluso de seguir manteniendo ese RUT por 2 años. Ya. Entonces uno generalmente, para hacerlo más fácil, dice la sucesión. Ahora, para presentarse como sucesión, se requiere que esté la posesión efectiva. Yeah. Hoy en día se hace en el registro civil, es mucho más rápido, ya no se requiere que se haga ante tribunales y por lo tanto van a postular a aquellos que son sus herederos. Muchas gracias. Seguimos. Acreditación de agua. Este es algo importante para nosotros.
tal como dijimos, la propiedad de agua, como el predio, va a requerir que sea propietario, usufructuario, arriendo, tenedor o leasing. ¿Cómo lo vamos a acreditar? Lo mismo que el predio, pero va a decir de propiedad de Aguas o registro de hipotecas de Aguas, el apellido Aguas. Ahora, podemos tener derechos provisionales. La DGA ha otorgado en aquellas cuencas donde ya están otorgados los derechos de agua, ha otorgado estos derechos provisionales, o sea, por un tiempo. ¿Quién va a poder postular? La resolución que establezca el nombre de la persona. Luego, los derechos provisionales son aquellos que, a ver, dentro de un río, los titulares son aquellos que tienen su ejercicio permanente, continuo y es para siempre. Y los provisionales son aquellos que se dicen, mira, todos estos derechos yo los puedo otorgar porque todavía no me piden más, pero los tengo. Es como un poquito como los eventuales. Es decir, todavía el río los tiene y los puedo otorgar. Y van a ser provisionales durante 5 años si es que nadie de la comunidad se ha opuesto a ellos. Sí, generalmente son 5 años. Y después uno podría solicitar que sean permanentes. Ahora, de repente en la DGA hay gente que ha pasado ya 5 años, lo solicita y le dice que no, de repente ahí y se mantienen como provisionales por más tiempo. Pero los puede usar, están disponibles. Sí, puede ser mayor, sí. De hecho hay de repente 10 años y siguen siendo provisionales. En la DGA sí, sí, en la DGA, Dirección General de Agua, ustedes lo pueden ver y lo pueden solicitar. No estoy muy seguro si esto yo voy a decir, pero tengo entendido que la nueva ley de riego dice que los que no ocupan los derechos de agua o en su totalidad pierden los derechos de agua después de cierto tiempo. Claro, lo que pasa es que hoy día existe la patente del no uso. Hoy en día la patente de no uso más bien nació, cuando nació el artículo 122, el año más o menos 2006, si no me equivoco, se estableció una modificación donde se señaló que aquellas personas que tienen sus derechos de agua y no los usen, van a tener que empezar a pagar patente de no uso, más que de uso. Ahora, ¿qué se requiere? Que tenga un sistema que me acredite que yo estoy sacando esas aguas. ¿Por qué? Porque si yo, no las uso, le estoy prohibiendo a otra persona que lo pueda usar. Entonces es como, no lo tenga, no sea raro, deje que otro lo pueda usar. Me están diciendo que me quedan 10 minutos. Vamos breve, conciso. Aguas lluvias. Hoy en día sí se pueden usar las aguas lluvias y esto se hace con un informe de pluviometría que pueda acreditar cuántas aguas yo tengo. Y proyectos que contemplan uso del pozo, por ejemplo, uso de bebida y domésticos. Luego, con respecto a acreditación, también se establece que aquellos que son pequeños agricultores o pequeños INDAP pueden usar aquí el artículo 1, es decir, la copia de la solicitud de la inscripción en el tribunal que estoy regularizando, tanto el artículo 1 como 2. Y también las que no están, aquellas organizaciones, aquellos que, por ejemplo, personas que tienen inscritas en su organización de usuario, pero no lo tienen inscritos ellos solos. Pueden postular en la medida que yo tenga un certificado. A veces el conservador de bienes raíces otorga y dice, Juan Pérez está inscrito en la comunidad tanto y tiene tantos derechos de agua. Basta con ese certificado que está inscrito. A ver, ¿cuáles son los formatos? Aquí breve. Por ejemplo, un contrato de arriendo. Ustedes, por ejemplo, cuando llenan el formulario, dice fojas, número. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra fojas? Es del latín, hoja. Entonces, ¿dónde se va a poner? Porque de repente uno dice, ¡ay, no entiendo esto! Se hablan tan raro los abogados. Foja siempre va a estar acá. Una F de hoja, pero foja. El número va acá. Y el año es donde está inscrito. Entonces, tengo fojas 4930, número 2002, del registro de hipotecas del año 2004. ¿Ya? Entonces, foja siempre arriba, el numerito acá y el año. Y para ver el año, cuando se inscribió.
Luego aquí tenemos un certificado de dominio vigente donde se señala a la persona quién es dueño. También acá tenemos otro de registro de hipoteca de propiedad. Tenemos la declaración notarial que yo le autorizo a mi arrendatario que pueda postular con el proyecto tanto y con tantas hectáreas. Tenemos la inscripción de los derechos de agua, que es lo mismo que de propiedad, pero va a decir aguas. Tenemos la solicitud del catastro público, si no lo he regularizado, y el certificado público del catastro que me dice está inscrito en el registro tanto de hipoteca y la carta de aporte. Certificado de pequeño agricultor agrícola, certificado de avalúo, certificado de artículo 4, lo que se señala que uno dice voy a hacer tal obra en tal lado con en qué rol. Certificado de pozo en el caso que uno requiera. Y eso sería. Sí, si usted es pequeña agricultora y permite la base que esté en proceso, puede postular. Yo lo que le aconsejo es ver la base, que es lo que dice propiamente tal, porque de repente han establecido bases que tiene que estar inscrita y otras dice puede estar en proceso. Entonces tiene que irlo caso a caso. ¿Aquel que tiene el derecho provisional tiene la facultad de disponer? Sí, sí, puede. Es, en el fondo, el derecho provisional es dueño. Lo único que no está inscrito en el registro de hipotecas, o sea, el registro de propiedad en este caso, pero sí lo puede usar. ¿Alguien más? Sí, ese informe técnico, Eso lo hace el consultor, generalmente agrónomo, y donde se hace un estudio de cuánta agua ha caído para años atrás, generalmente. Sí, sí. Sí. Si una persona compró un predio y ese predio ya postuló a la Comisión Nacional de Riego, a la ley 18.450 años atrás, y compra un predio, ¿puede postular esa persona, nuevo propietario de ese predio? Lo que pasa es regla general, se puede postular, si yo tengo dentro de mi predio, yo puedo postular un proyecto y debe mantenerse por 10 años. Pero yo puedo postular con mis 8 hectáreas. O sea, mientras mantenga mis 10 años, yo debo mantenerlo. Ahora, si ha transcurrido 10 años y yo quiero hacer una obra dentro de esa misma hectárea, sí puedo postular. Pero transcurrido 10 años desde la recepción de la obra. ¿Dentro de la misma hectárea o mejora? También, sí. De hecho, hay a veces muchas sociedades que van postulando por paño. O sea, un pedazo acá postulo, después acá. O a veces también se hacen como a lo grande. Digo, ya, quiero hacer un paso, quiero hacer un riego tecnificado. ¿Cómo lo voy haciendo? Entonces, ya, en esta etapa voy a postular en este concurso esto, porque no me da las lucas para poder hacerlo, pero después viene otro concurso y voy a poder hacerlo, y de a poco me voy formando mi predio que lo quiero hacer. Igual que las organizaciones de usuarios. Las organizaciones de usuarios también lo hacen. ¿Cómo hago? Primero revierto, no sé, pues tal pedacito de mi canal. Después, con otro, voy a hacer el otro. Así. Por etapas. Si yo quiero hacer un pozo profundo, ¿el agua que obtenga de ahí la puedo inscribir? Por supuesto, de hecho tú tienes que hacer el trámite para inscribirlo para que tú seas dueña del predio, del pozo. Del pozo. Pero yo puedo postular para hacer el pozo. Sí, por supuesto. ¿Sin Tienes saber que ver qué caudal voy a tener? No, lo que pasa es que siempre el pozo es como uno dice, es un pozo nuevo. Pero yo lo primero que tengo que hacer es la prueba de bombeo. Ya. Y la prueba de bombeo me va a arrojar, no sé, pues tengo 30 litros por segundo y yo quiero hacer ese pozo. Lo puedes hacer. Tienes que fijarte en las bases que se permite hacer pozo, obra nueva con pozo. Y mientras estoy yo postulando a la Comisión Nacional de Riego con mi pozo, y a veces, muchas veces te piden y un riego tecnificado asociado, Claro. van las dos cosas juntas, yo por mientras estoy haciendo la solicitud de mis derechos de agua en la DGA, publico en no oposición y sigo con mi trámite, cosa que cuando yo ya termine, yo ya tengo mi derecho inscrito. Tienes que hacerlo. Y ojo, que si uno no inscribe los pozos, acuérdense que la ley establece que deben ser 200 metros, y si yo hago un pozo que no está dentro de fuera, puede venir otro y me lo puede hacer cegar, es decir, me lo corta. Siempre que la cuenca no esté cerrada. Exacto, también. Eso también. Tenía una duda, lo que pasa es que hace como 5 años ya no han salido proyectos de pozos en cerebro. Y siempre a mí me surgió la idea de
proyecto de poner el pozo como parte de aporte, ¿se puede hacer eso? A ver, lo que pasa es que ¿por qué no se ha hecho el tema de los pozos en trámite? Por eso te lo decía, hay que ver caso a caso. Es por el tema que estamos viviendo hoy en día, un cambio climático. Hoy en día no está lloviendo. Entonces es como nos ha tocado que en una época se bonificaron muchos pozos en obra y llegamos al momento de pagar y no estaba inscrito porque la DGA todavía no les daba el permiso para inscribirlo. Entonces de repente pasaba mucho tiempo y eso va, si uno lo dio a un banco, va pagando los intereses. Entonces al final era era malo para el... Pero es un proyecto grande, contempla hacer un pozo y uno puede como aporte propio hacer el pozo con plata propia. ¿Se puede hacer un proyecto? Depende si tú eres pequeño y si las bases lo permiten, aportar tú como obra, con mano de obra. Eso es lo que tú me estás diciendo, ¿no? Sí. Eso va a depender de cada base. La última, porque ya me están diciendo que quedan 2 minutos. Yo podría incorporar en el proyecto un predio que yo arriende del lado de mi parcela, ponte tú. Por supuesto. Yo le arriendo eso y lo puedo incorporar en el proyecto de la... Sí, porque el arriendo es parte suyo. Ah, ok. Es arriendo. Ya, ok, gracias. Sí, por supuesto. Ya, ahí estamos. Cumplí. ¿Uno? ¿No? Ya, estamos. Muchas gracias. Está más de sí, si tienen alguna duda, pues...